¿Qué tal amigos de NetTrainers? Seguimos haciendo algunos laboratorios en Firewall Palo Alto, acá en la plataforma de EVNG. Como ya les hemos mostrado en otros laboratorios, en otros videos que hemos estado subiendo al canal, estamos en Palo Alto, ¿no es cierto? La versión 9.0.1, en esta imagen para EVNG o imagen KVM en el fondo. Básicamente nos faltaba, dentro de nuestra topología, habíamos mostrado las políticas y las políticas de tráfico y también políticas de NAT para poder dar salida, ¿no es cierto?, a los usuarios internos, ¿cierto?, para poder en algunos servicios, en algunos puertos, ¿no es cierto?, y natearlos de cierta forma, poder dar salida a los usuarios internos de la empresa. Y ahora nos faltaba hacer el port forwarding, ¿cierto? O por mapping también, como se quiera llamar, que es para usuarios que están en internet pudieran acceder a un servidor interno, ya que en este caso está por la puerta inside o interior, pudiera estar ahí o en una DMZ, lo que sea, pero en el fondo dar acceso desde afuera hacia adentro, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos un switch core al que se conecta este switch data center y ahí tenemos un servidor, pero está todo desde el punto de vista del firewall colgando en una puerta interior del firewall. Entonces es ahí donde, cuando hay que hacer esos nateos, es ahí donde en Palo Alto pues, puede no ser tan intuitivo como en otros firewalls, ¿ok? Cuando uno hace esos nateos interiores. Entonces, nateos hacia adentro, se podría decir, o nateos estáticos. Básicamente, toda la configuración se hace dentro de los policies. En realidad, los objetos es simplemente definir, como ya teníamos puesto acá, definir la red de servidores, la red de invitados, la red de los corporativos. También por ahí definimos la IP pública del servidor. Vamos a darle al servidor, en el primer momento vamos a darle una IP pública dedicada. Ya nosotros acá tenemos dentro de nuestra topología la red 202.197.24.208/29, que es como el segmento público que tiene la empresa. La IP 210 es la que está en el firewall, pero la 212 es la que vamos a usar para mapear al servidor hacia el mundo público. O sea, en el fondo los usuarios de internet van a llegar como, van a buscar al servidor en la 202.197.34.212. Con esa se van a mapear hacia esta máquina interior. O sea, tenemos una IP con fondo de una IP pública dedicada para el servidor en este primer escenario. Después, ¿no es cierto? Entonces la pusimos acá como IP pública server. Ahí está la 202.197.34.212. También está la IP privada del servidor, que es la 10.240.20.10, que es la IP real que tiene que está configurado en esta máquina. Porque él está en una VLAN de servidores, la 10.240.20. Entonces la 10.240.20.10 es la IP del server. Y también está, bueno, la interfaz WAN, que después la vamos a usar. Entonces básicamente, en realidad toda la configuración tanto de tráfico como tanto de NAT como de tráfico se hace dentro de las policies. Y lo más relevante es la parte de NAT. Entonces, acá tenemos una política que es la que le pusimos mapeo servidor. ¿Ya? Mapeo servidor. Básicamente para crear las políticas de NAT y las políticas de tráfico en Palo Alto, es bueno responderse una serie de preguntas que el mismo Palo Alto entrega, digamos, como para poder uno armar la política. En este caso, nosotros para armar la política de NAT estático, que viene de internet para que el firewall se la traduzca, ¿no es cierto?, a una IP privada en el servidor, podemos hacerlo mirando la conexión, en el fondo, mirando la conexión que viene entrando, ¿cierto? Porque esa conexión viene desde afuera, entonces viene entrando, pero también podemos mirarlo como el paquete que va a responder al servidor. Él va a responder un paquete hacia afuera. Entonces también se puede mirar como saliendo. No es la conexión, sino que el paquete, porque la conexión siempre va a ser en este caso entrando. Entonces, en el fondo,
básicamente para crear las políticas de NAT en Palo Alto, la primera pregunta es ¿cuál es la dirección de origen? O sea, ¿cuál es la dirección de origen de la que va a venir el paquete? Bueno, como en este caso estamos pensando en la conexión que responde o el paquete que responde al servidor, entonces la IP de origen en el fondo es la IP privada, el source address es la IP privada del servidor. Esa es la IP de origen. ¿Ok? ¿Y en qué zona está esa dirección? ¿En qué zona? Está en la zona inside. Ahí está. Source zone, inside y source address, la IP privada del servidor. ¿Cuál es la, como tercera pregunta, cuál es la IP de destino? Bueno, cuando el servidor está respondiendo, la IP de destino es any, porque viene de Internet, ¿cierto? Él le está respondiendo a cualquiera que en Internet le esté preguntando. ¿Y en qué zona está esa dirección de destino? ¿En qué zona está? En la zona de outside, ¿cierto? Que está afuera. Ahí está. Entonces tenemos esos 4 parámetros que son importantísimos: el source address, destination zone, source zone, destination zone, source address y destination address. La destination interface, o sea, en el fondo la interfaz que está del lado del destino es la puerta WAN, ¿cierto? Y en este caso la traducción la estamos haciendo para any service. Da lo mismo porque después el servicio lo vamos a filtrar realmente en la política de tráfico. Entonces aquí se hace para any service. Entonces nosotros tenemos listo esa y después nos vamos a la pestaña de traducción y le decimos, bueno, como estamos pensando en el paquete que envía el servidor hacia afuera, ese paquete se tiene que natear, se tiene que traducir con una IP de origen. ¿Cuál? Hay que cambiar la IP privada del server por la IP pública del server. Esa es la IP por la que se tiene que cambiar. ¿Se fijan? IP pública del server. Y le marcamos bidireccional porque, así como lo estamos pensando para el paquete que sale, también tiene que ser para el paquete que entra. ¿Ok? Entonces por eso es una traducción de origen. ¿Ok? Con eso está lista la política de NAT, ¿cierto? Del mapeo del server. Y en la parte de security, en la política, ahí vemos el acceso al servidor. Esa es la política de acceso al servidor. Entonces, para las políticas de tráfico, en el fondo también tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Cuál es la IP de origen? Son básicamente las mismas, cambian en solamente una. ¿Cuál es la IP de origen? La IP de origen, bueno, en este caso, aquí lo estamos pensando, la política de tráfico lo estamos pensando precisamente en la conexión que viene entrando. Entonces, la IP de origen es any, porque viene de Internet. La zona de origen es outside. Después, ¿cuál es la IP o la dirección de destino? La dirección de destino, ¿cierto? Original, la dirección original de destino, o sea, con la que llega el paquete. El paquete de Internet llega ¿con qué destino? La IP pública del server. Con esa IP destino llega. ¿Ok? Y como cuarta pregunta para hacer las políticas de tráfico es, y que ahí difiere con las de NAT, dice, ¿en qué zona ese paquete termina? O sea, ese paquete que viene buscando una conexión, ¿en qué zona él va a terminar? ¿En qué zona, digamos, llega a su destino? Bueno, como su destino está dentro, este es un servidor que está interior, ese paquete en la zona en la que termina es en la zona inside. Entonces el destination zone es inside. ¿Ok? Básicamente con eso, y después tenemos listo esa parte, application any, y en service URL, ahí le decimos los servicios para los cuales queremos habilitar esta política de entrada, que en el fondo son los servicios servidor, que en el fondo agrupamos, hicimos un service group, que agrupamos los servicios HTTP y SSH. Entonces, todo eso se hace en los objetos. ¿Ya? Ahí agrupamos esos dos servicios. Entonces, toda esta apertura que estamos haciendo es para esos dos servicios. La acción es simplemente permitir. ¿Ok? Entonces, con eso ya ustedes tenemos la política tanto de ingresar, de tráfico, como también la política de nateo. ¿Ok? De nateo que está acá en mapeo servidor. Entonces, con eso, ¿no es cierto? Tenemos acá nosotros un computador, que es como que estuviera en Internet, está en la parte de afuera, ¿cierto? Este está en Internet,
¿cierto? En nuestra Internet de laboratorio, no es que esté realmente en Internet, sino que está por fuera, ¿ya? Fuera del firewall, ¿cierto? En la zona de outside. Entonces, básicamente, como nosotros queremos llegar, tenemos una IP dedicada para el servidor, que es la 202.197.34.212. Esa es la IP del servidor. ¿Ok? Entonces ahí con eso estamos llegando a nuestro server, que es un servidor Red Hat que tiene una IP de una página de testeo, ¿cierto? Por otro lado, nosotros como abrimos, hicimos esa política para dos servicios, para el servicio HTTP y para el servicio SSH. Entonces 202.197.34.212, pero ahora para la conexión puerto 22. Entonces ahí, ¿no es cierto? Estamos entrando en el servidor interior, ¿cierto? A través de su IP pública. Y el firewall me está haciendo el NAT correspondiente. Ahí está, ¿se fijan? Este es el 10.240.2010. Ahí está, 10.240.2010. ¿Ok? Entonces, con eso pudimos ingresar a través de una IP pública, ¿ya? Al server. Supongamos que, como otro escenario, también supongamos que a lo mejor no tenemos una IP dedicada, una IP pública dedicada para nuestro servidor, y vamos a usar la misma IP que tenemos en el firewall. En la puerta WAN tenemos la 202.197.34.210. Esa es la misma IP WAN del firewall. Y queremos usar esa misma IP para, a través de un port forwarding, ¿cierto? Poder entrar al server que tenemos adentro o a varios servidores, ¿ya? Que tuviéramos interiormente. Entonces, bueno, tendremos que hacer más políticas. Todas se hacen, como les digo, en la parte de security y en la parte de NAT. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en la parte de NAT, vamos a suponer entonces que vamos a usar la IP WAN del firewall en el puerto 3422 y con ese puerto vamos a mapear a nuestro servidor HTTP, ¿cierto? Interior en el puerto 80. Entonces aquí hicimos una política que le llamamos mapeo servidor HTTP 3422. Entonces las preguntas para generar una política de NAT en Palo Alto. Entonces dice, primera pregunta, ¿cuál es la dirección de origen? Estamos pensando ahora en una conexión entrante, ¿ya? No el paquete que sale del servidor, sino que lo estamos pensando ahora al revés, digamos, porque podemos pensarlo de cualquiera de los dos sentidos. ¿Cuál es la dirección de origen? Entonces, bueno, la dirección de origen puede ser any, porque está en Internet, ¿cierto? Puede venir de cualquier parte de Internet. ¿Y en qué zona está esa dirección? Está en la zona de outside, ¿ok? Después, ¿cuál es la IP dirección de destino? Bueno, la dirección de destino va a ser la IP interfaz WAN. En el fondo, la dirección de destino original, ¿ya? A eso se refiere, con la que llega el paquete. Bueno, viene con IP destino la WAN, la IP WAN del firewall. Estamos suponiendo que vamos a usar esa IP como pública, como que esa es la que vamos a publicar hacia la internet, para ese servidor. La IP WAN del firewall. ¿Y en qué zona está esa dirección? ¿En qué zona está esa dirección? Claro, y como es la IP pública, esa IP pública también está en la outside. ¿Se fijan? Está en la outside, ahí mismo, porque es la IP pública del firewall. La IP pública del firewall, la puerta WAN, está en la misma zona outside. Entonces el requerimiento viene de outside y la destination zone también es outside, porque hay que pensar como la IP de destino original, en qué zona está. Y esa puerta es la puerta Ethernet 1.1, que es la puerta WAN del firewall, y en este caso lo estamos haciendo el mapeo el NAT estático lo estamos haciendo exclusivamente para el puerto 3422, ya exclusivamente, que está definido ahí en los servicios, puerto TCP 3422. Y ahora al traducir el paquete tenemos que hacer una traducción de destino. Claro, ahora es destino, que estamos pensando en el paquete que entra. Entonces,
¿A qué IP hay que traducir? A la IP privada del server en el puerto 80. ¿Cierto? A esa hay que traducir en el puerto 80. ¿Se fijan? Entonces, con eso armamos para el puerto 3422 y queremos usar la misma IP pública, pero en el puerto 3423 para el servicio SSH. Entonces aquí tenemos la otra política para el servicio SSH, que es el puerto 3423. Entonces, política de NAT. ¿Cuál es la IP de origen? La IP de origen ENI, ¿cierto? ¿En qué zona está esa dirección? En la zona outside. ¿Cuál es la IP original de destino? La interfaz WAN, la IP de la interfaz WAN. ¿Y en qué zona está esa IP? En outside también. Es idéntico, ¿se fijan? Solamente cambia que ahora el puerto es el 3423. Y vamos a traducir a la IP privada del server, pero en el puerto 22. Ahí está hecho el mapeo, ¿ok? Para esos dos puertos. Y por el lado de la política de seguridad, acá tenemos el acceso al server en el puerto 3422. Entonces me dice cuál es la dirección de origen. Bueno, la dirección de origen es any, y eso viene por outside, ¿cierto? Desde ahí viene. ¿Cierto? ¿En qué zona está esa dirección? En outside. ¿Cuál es la IP original de destino? La IP de la interfaz WAN. ¿Ok? La IP de la interfaz WAN. ¿Y en qué zona el paquete va a terminar cuando llegue a destino? ¿En qué zona va a terminar? En inside. ¿Se fijan que es distinta la forma de la política de NAT y la política de tráfico? Hay que responder a preguntas distintas, por eso es que es importante conocer esas preguntas para poder responder bien eso. ¿Ya? ¿En qué zona termina el paquete? Ese paquete viene de outside y termina en inside. ¿Y para qué servicio? Para el servicio 3422. ¿Ok? Con eso está ok esa política. Y la que hicimos para SSH, el origen, el origen viene de cualquier origen, eso viene de outside, y el destino es el destino original, es la IP WAN del firewall, y en qué zona va a ir a terminar ese paquete, termina en inside. ¿Y para qué servicio? Para el servicio 3423. Listo. Con esas políticas de NAT tenemos el tema listo. Y acá, ¿no es cierto? Si nosotros abrimos en nuestro PC de prueba exterior, ¿cierto? Que está en internet. Entonces ahora vamos a la 202.197.34.210, que esa es la IP WAN del firewall. La IP WAN. Pero en el puerto 3422, ¿cierto? En ese puerto. Entonces tenemos que llegar nuevamente al mismo servidor web que antes llegábamos por esta otra IP en el puerto 80, que era directo, ¿cierto? Pero acá es un port forwarding. De 3422 nos tienen que mapear al puerto 80, ¿ok? Y para el servicio SSH, 202.197.34.210, pero en el puerto 3423 SSH. Ahí se fijan, entonces root. Y ahora estamos ingresando al mismo servidor, pero en el servicio SSH, porque ahora estamos haciendo el mapeo del puerto 3423 al puerto 22. Por ahí llegamos. ¿Ok? Entonces, con eso tenemos los port forwarding o los NAT estáticos se pueden hacer en el Palo Alto. Tener bien claro esas consultas que tenemos que hacer, esas preguntas, para poder armar las políticas. ¿Ok? Otro tema que estábamos probando acá, pero lamentablemente no lo podemos probar bien por un tema de licencia. ¿Ya? Tiene que ver con el URL filtering. Básicamente el URL filtering, esos objetos se hacen en objects, acá, URL filtering, ¿cierto? Y aquí van a ver que ustedes existe un perfil default, pero nosotros creamos uno nuevo, ¿ya? Y al crear uno nuevo, entonces te aparecen todas estas categorías, que son las categorías predefinidas: abortion, abuse drugs, adult,
alcohol and tobacco, auctions, etc. Y tú a la que quieras le vas poniendo, por ejemplo, está en allow, y tú simplemente le pones block. O si no, continue, override, etc. Hay otras opciones, otras acciones, pero normalmente block, ¿cierto? Esas políticas, esos sitios que tú no quieres dar acceso. Aquí hay varios que le pusimos un block, ¿no es cierto? Incluso social networks por ahí también, hacking, extremism, ¿cierto? Gambling. Acá también hay, claro, hay social networking, también le pusimos blog, etcétera. Uno le va poniendo bloques a distintas categorías y con eso básicamente crea el perfil. Acá en donde dice URL filtering settings, no hay mucho lo que se puede hacer. Básicamente elegimos que lo que era no solamente el contenido de la página, pero que en este caso, como son páginas cifradas, va a ser complicado, pero en en HTTP header dijimos que lo que era también el user agent, nada más. Con eso activamos ese perfil, corporativos, y básicamente estos perfiles están acá en Security Profiles. Ahí está el URL filtering. Y básicamente eso después a la hora de aplicarlo a la política, nos vamos a las políticas de seguridad o de tráfico en rigor. Acá nosotros lo queremos aplicar para los corporativos. Entonces dentro de los usuarios corporativos, acá en Actions, acá donde dice Profile Settings, entonces esto por defecto está en None, o sea, donde no se va a aplicar ningún perfil, pero nosotros vamos a aplicar algunos profiles. Entonces, ¿cuál? Vamos a aplicar el URL filtering. Ese perfil queremos aplicar. Entonces ahí está, filtro corporativos, ¿ok? Y ahí con eso, en esa parte se aplica, ¿ya? Hay una parte, y por ahí en algún lado, dice que esta función no va a operar porque no está la licencia apropiada. De hecho, si ustedes hacen un commit, en este momento sí, vas a ejecutar el commit, pero me va a salir un warning. Acá en el warning va a decir que el URL filtering no está soportado en la licencia de demo o en la licencia que tengo actualmente cargada. Así que ahí pueden configurarlo, pero no lo van a poder probar lamentablemente. Ahí está el warning. Dice en la regla salida corporativos, dice no valid URL filtering license. ¿Ok? Ese es el problema, es un warning simplemente. Y acá, donde yo les decía que esto en los objetos, donde configuramos el perfil, en URL filtering, acá dice license required for URL filtering to function. Claro, no va a funcionar esa opción. Pero así es como podemos ir agregando estos security profiles a la política, muy parecido a como se hace en Fortinet. ¿Ok? Bueno, básicamente ahí con eso estamos con lo que es NAT estáticos, ¿cierto? Por forwarding y también en este caso con URL filtering.